nacionaliza la banca. La nacionalización del Banco Central pone fin a los créditos blandos en favor de los grandes monopolios, en su mayoría de capitales extranjeros, que se llevan las ganancias al exterior. El país ya no está al servicio de la economía, sino la economía al servicio del país. Se nacionalizan los servicios telefónicos. El gas, las usinas eléctricas, los ferrocarriles, y con ellos se adquiere la tierra que los contiene, las maquinarias, hierro, inmuebles y empresas subsidiarias. Con estas nacionalizaciones, la República Argentina adquiere fundamentalmente soberanía. Se realizan obras monumentales como el gasoducto Comodoro Rivadavia. 1.700 kilómetros de tuberías de acero transportando diariamente 1 millón de metros cúbicos de gas desde Comodoro Rivadavia hasta Buenos Aires, abasteciendo a su paso pueblos y ciudades hasta entonces olvidados. Entre 1943 y 1955, el número de beneficiarios crece en un 648%. Entre 1949 y 1954 se construyeron 37 diques, como el del Niwil, los Quiroga, el Escava, dique derivador Rincón del Indio, las Pirquitas. Se construye el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el más grande del mundo en esa época. Se crea el Instituto Antártico Argentino y la Base General San Martín en la isla Margarita, la más austral del mundo. Se inaugura la planta de tolueno sintético que independiza a la Argentina del exterior en materia de industria química. El tolueno se obtiene generalmente de la destilación del petróleo y del alquitrán. Se usa como disolvente y tiene amplia aplicación en preparaciones orgánicas, como por ejemplo ácido benzoico, lacas, colorantes y explosivos. Un sembradío de canteras indaga nuestro suelo. Como nunca en la historia de nuestro país, se explora y se explota el hierro, el carbón,
Se produce un incremento extraordinario en la producción de petróleo, así como de reservas por el descubrimiento de nuevas y fecundas zonas petrolíferas. Para 1954, la Argentina produce todo el carbón, el aluminio, el gas y el petróleo que consume. Se crea la Planta Nacional de Energía Atómica, lográndose la reacción termonuclear controlada. Se inaugura en San Nicolás la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina, donde se fabrica el acero que abastece a la industria nacional. Se crea el IAME. El complejo estaba compuesto por 10 fábricas. Ocupaba 9.000 operarios calificados. La evolución del IAME fue arrolladora. En 2 años produjo 200 aviones biplaza, 100 aviones Colquín y la maravilla de la audacia y la técnica, el Pulqui a reacción. La Argentina se pone a la vanguardia mundial de este tipo de desarrollo y es uno de los 6 países del mundo que, en ese momento, vuelan sus propios aviones a chorro. Comienza la fabricación en serie de locomotoras. La locomotora diésel argentina es construida con importantes innovaciones de patente. Se fabrican en serie los primeros automóviles. El auto justicialista Super Sport era netamente de origen nacional. Su motor era de 8 cilindros en V, de avanzado diseño, de gran gama de potencias. En 1955 se estaba exhibiendo en el Salón de París. También se fabrican camionetas pick-up sin que ninguna de sus piezas hayan tenido que ser importadas. La República Argentina fabrica sus propios tractores y todo tipo de máquina agrícola. El trabajo rural se mecaniza, aumentando la producción y reduciendo los costos. El agro se desarrolla en toda su potencia. El gobierno expropia los grandes latifundios y los entrega a quienes de verdad trabajan. Las cooperativas agrarias reemplazan a los monopolios. Entre 1949 y 1951, la superficie colonizada pasa de 1 millón de hectáreas a 9 millones. En solo 2 años, el gobierno duplica la distribución de semillas selectas en medio de un plan de fomento que abarca todo el país. El Estado garantiza la venta de la producción. Se nacionalizan los puertos que estaban en manos de capitales extranjeros. Los beneficios de la explotación portuaria que iban al exterior pasan ahora a aumentar la riqueza argentina. Se crea una poderosa flota de ultramar en la que se transporta la producción que hasta entonces era trasladada por buques extranjeros. El desarrollo de la industria pesquera permite explotar nuestra riqueza marítima. Barcos pesqueros y balleneros navegan los mares y obtienen frutos que cubren nuestro consumo interno y abastecen numerosos mercados internacionales. La Marina Mercante Argentina pasa a estar integrada por 1.198 barcos fluviales y 162 de ultramar, lo que significa tener navegando cerca de 1.500.000 toneladas que cubren las necesidades internas y abastecen el enorme tráfico internacional. Se triplica el monto de los salarios. La renta nacional crece al doble. De población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios.
De manera que de la escuela primaria a la enseñanza secundaria ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores? Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado y se lo entregaba a los vecinos que lo administraban y lo llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobrestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca, porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes ni nada, era gratis, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Era un crimen que estuviéramos seleccionando materia gris en círculos de 100.000 personas cuando lo podíamos seleccionar en 4 millones, que hubieran salido más abundantes. Reglamentan las Olimpiadas Universitarias. Se crean misiones monotécnicas para que los alumnos de zonas rurales aprendan artes y oficios como zapatería, carpintería, albañilería, herrería y mecánica. En el país funcionan 298 escuelas fábricas. En todo el territorio nacional se crean escuelas y hogares, escuelas granja, que intensifican la enseñanza agrícola ganadera. Se instalan comedores escolares gratuitos en los centros educativos. Se instaura la obligatoriedad escolar primaria entre los 6 y los 14 años. Se establece la enseñanza preescolar capacitando maestros especializados. Se habilitan 1.064 jardines de infantes. Se organizan las colonias de vacaciones. Entre los años 1946 y 1955, la cantidad de alumnos se elevó a 2.870.000.
La atención de adultos analfabetos y la capacitación preescolar de los jóvenes que nunca habían sido contemplados motiva la creación de escuelas nocturnas con secciones para la enseñanza primaria y enseñanza práctica de materias especiales. Para la solución del problema que plantea la educación de niños y adultos inválidos, enfermos y deficientes mentales o de los sentidos, se crean las escuelas de policlínicos y domiciliaria, ambas únicas en el mundo. Se quintuplica el presupuesto para la educación. Se duplica el sueldo de los maestros y se establece una bonificación para aquellos que van a enseñar a lugares alejados e inhóspitos. Se construyeron más escuelas que en todo el resto de la historia argentina, 8.000. En materia de salud, el pueblo estaba completamente desamparado. El paludismo diezmaba el norte del país. La lepra en el litoral era un problema grave. La sífilis configuraba un verdadero flagelo nacional. En 1946, el índice de mortalidad por tuberculosis era del 200 por 1000. Hasta 1946 no existía en la República Argentina un organismo estatal encargado de velar por la salud de su población. Ante la urgencia, se pone en funcionamiento el tren sanitario Eva Perón, que llega hasta los rincones más alejados del país, cumpliendo una triple misión: asistencial, sanitaria y social. El tren cuenta con usina, sala de cirugía, sala de odontología, de traumatología, de radiografías, laboratorio de análisis clínicos, un vagón farmacia que suministra en forma gratuita los medicamentos recetados y un microcine para los pacientes que esperan ser atendidos. En cada lugar en que hace un alto, los consultorios de orientación derivan a los pacientes a los distintos vagón-salas. De ser necesario, los pacientes son trasladados a policlínicos u hospitales. Se crea en 1946 el Ministerio de Salud. El presupuesto de salud se multiplica 50 veces. Se realizan grandes campañas de vacunación contra la viruela, el tracoma, la brucelosis, la fiebre amarilla, la parálisis infantil y otros males endémicos. En solo 2 años de acción intensa, los enfermos de paludismo se reducen de 23.000 a 500. Se habilitan centros de investigación y diagnóstico en el interior del país y la capital federal. Se inaugura la fábrica de medicamentos que abastece completa y gratuitamente a hospitales nacionales, provinciales y municipales. En 1948 comienza a funcionar la aviación sanitaria. Solo Sanidad Escolar atiende a 1 millón de chicos por año para seguir de cerca su crecimiento y desarrollo. El mismo proceso preventivo se extiende a las poblaciones obreras de fábricas y talleres.
Son habilitados más de 100 centros materno-infantiles en la Argentina y en países hermanos como Bolivia y Ecuador. Para atacar el flagelo de la desnutrición, los servicios gratuitos de alimentación atienden diariamente a 380.000 chicos. Se habilitan los hospitales termales de Río Hondo y Carué. Se abren diferentes centros especializados en la lucha contra el cáncer. Se crea el Banco Central de Sangre, que incluye una fábrica de plasma disecado y otros derivados. Entre 1951 y 1955 se habilitan 10 nuevos centros sanitarios en todo el territorio nacional con capacidad para atender 570.000 personas. Las 60.000 camas asistenciales que había en 1946 aumentan a 120.000 en 1951 y al promediar 1955 llegan a 180.000. El país contaba entonces con 18 millones de habitantes, o sea, una cama asistencial cada 100 habitantes.